Hola Joaquín, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Gustavo. Dos temas que tienen como eje, digamos, Estados Unidos. Vamos a comenzar por el primero de ellos, que lo tiene a un Donald Trump con este plan, ¿no?, para pacificar y encontrar de alguna manera el cese al fuego, el nivel de violencia, ¿no?, que tiene Gaza hoy por hoy. Sí, bueno, esto se da también en el marco, ¿no?, de lo que viene a ser el debate general de la Asamblea General justamente de las Naciones Unidas, que se hace siempre en septiembre en Nueva York, que bueno, fue una oportunidad en la que asistieron varios líderes, ¿no?, de los países árabes, por un lado, pero también asistió Netanyahu, ¿no?, el primer ministro de Israel, que tiene una orden de arresto, ¿no?, por la Corte Penal Internacional, pero como los Estados Unidos no es miembro del Estatuto de Roma, que crea esta institución, no tiene obligación de detener a Netanyahu. Por eso asistió, ¿no?, el premier israelí, y fue también una cumbre muy marcada por el tema de Medio Oriente, ¿no?, con el reconocimiento de varios países europeos y también Australia de la soberanía o la existencia de la comunidad internacional del Estado palestino. Y en ese marco donde Donald Trump también hubo un pequeño momento en su discurso que dijo que él se merece el premio Nobel de la Paz, ¿no? Y como para dar ahí el último puntapié, anuncia, ¿no?, que se estaba negociando ya durante la semana pasada algunos de los últimos puntos de este plan para Gaza, ¿no?, que iba a incluir varios puntos clave, entre los que destacan principalmente la desmovilización de Hamás, ¿bien? Que eso es un punto clave, pero también una posibilidad de perdón, ¿no?, de amnistía y dado el caso de coexistencia pacífica de aquellos combatientes que se quieran desmovilizar, Claro, y aquellos pesos pesados dentro de la estructura de Hamás, establecer un país receptor, que no se sabe cuál es en el plan de paz. Tiene puntos clave que se definieron bien, pero otros muy ambiguos, como quién los va a recibir. A priori uno dice Qatar, porque la cabeza dirigente de Hamás está en Qatar, pero eso no está muy definido de momento. Y otro de los puntos interesantes es cómo se va a gobernar políticamente, porque hasta lo que era 2023 se gobernaba por Hamás, todo el sistema político de la Franja de Gaza. Ahora lo que se establecería es una junta de paz que estaría, si se quiere, auditando a un conjunto de tecnócratas palestinos, que tampoco está muy definido quiénes serán, y esta Junta de Paz estaría liderada por los Estados Unidos y Donald Trump y potencialmente un ex primer ministro británico, Tony Blair, que fue el primer ministro entre el 97 y el 2007. Bien. Bueno. Y también hay otros puntos importantes, ¿no?, lo que es la reconstrucción de Gaza, que principalmente van a estar a cargo de las principales potencias y con ayuda humanitaria también de la ONU y la Media Luna Roja. Y se planea, ¿no?, pero tampoco es un plan muy específico, que la Franja de Gaza sea como un hub de inversiones, ¿no?, al estilo de algunos de esos pequeños países de Medio Oriente o de Asia, como Singapur, ¿no? Esa es la idea, que en su principio hay un cambio muy importante de la mentalidad de Donald Trump, que era hacer de la Franja de Gaza una riviera, ¿no?, y que incluso había propuesto movilizar a toda la población de Palestina fuera del país, pero ahora se marcó una línea roja durante la semana pasada, donde Trump dijo de que Israel no se tiene que anexionar territorios ni por Cisjordania ni por la Franja de Gaza, como piensa parte del arco político israelí, y ahora sí se establece que los palestinos tienen derecho a vivir en la Franja de Gaza, pero en una Franja de Gaza en condiciones, ¿no?, de que se reconstruya con inversiones y sin jamás en la política diaria. Claro, y en este acuerdo que tiene, como decías, puntos muy claros y otros no tan claros, Netanyahu sí lo ha aceptado, pero por el otro lado, o sea, la otra pata importante de esto de Hamás, ¿ha tenido algún tipo de declaración? ¿Han aceptado? ¿Cuál es la mirada? Si es que se sabe. Bueno, de momento no manifestaron el apoyo al acuerdo, ¿bien? Netanyahu sí, ayer hubo una bilateral ahí entre Trump y Netanyahu, pero bueno, fueron muy tajantes los dos, digamos. Donald Trump dijo de que si jamás no acepta el acuerdo, Estados Unidos va a dar apoyo total a la decisión que tome Israel. Inmediatamente después lo que dijo Netanyahu es que, bueno, Israel va a seguir hasta las últimas consecuencias para cumplir con sus objetivos, ¿no? Pero jamás está en cierto punto ya acorralado, porque los principales países árabes e islámicos, desde Indonesia, Arabia Saudita, Turquía,
Qatar y Egipto, que fueron los mediadores de 2023 en el conflicto, dieron su apoyo bien al acuerdo. Y también la Autoridad Nacional Palestina, que es el otro arco político que gobierna principalmente Cisjordania, dio también su apoyo al acuerdo de paz. Vamos a dejar de lado el conflicto de Medio Oriente, pero vamos a seguir con uno de los protagonistas, que es Estados Unidos, porque estuvo el presidente Javier Milei de gira por Estados Unidos. Ya está nuestro país encarando un frente bastante complejo que tiene, que es el de las elecciones que se vienen el próximo 26 de octubre. Bueno, ¿cuál ha sido el balance, ¿no?, de la gira de Milei por Estados Unidos? Bien, la gira de Milei, bueno, tuvo una agenda muy importante con los Estados Unidos, lo que fue el martes, ¿no? Donde tuvo el encuentro bilateral con Donald Trump y, bueno, también con Scott Bessent, que es el encargado del Tesoro estadounidense, y es ahí donde Argentina recibió oxígeno, ¿no? Principalmente con una línea de intercambio de divisas, un swap por 20.000 millones de dólares, que eso ya es una ayuda muy importante para dar mayor estabilidad a las finanzas argentinas, dado el caso de que, bueno, el Fondo Monetario Internacional no está dispuesto a darnos otro crédito, ¿no? Entonces es ahí donde se tuvo que recurrir financieramente a los Estados Unidos, y el compromiso explícito, ¿no?, del Tesoro estadounidense de comprar bonos argentinos, bien, ya sea en el mercado primario, o sea, cuando se emite la deuda, o en el secundario, cuando están en negociación entre los inversores. Y por otro lado también hubo un anuncio del Banco Mundial, que, bueno, a ver, los préstamos del Banco Mundial están muy orientados al desarrollo de infraestructura, ¿no? Pero se anunciaron dentro de un acuerdo marco de 12.000 millones de dólares que en el corto plazo el Banco Mundial va a desembolsar 4.000 millones de dólares, que, bueno, ese tipo de financiamiento es muy interesante tal vez para y teniendo en cuenta lo que mencionaba, la coyuntura política, es algo que miran los gobernadores cerca, porque ese financiamiento después termina siendo administrado de manera conjunta con las provincias. Bueno, veremos qué es lo que ocurre. Quizás es, a ver, un extra o un plus que tiene para este escenario político, que lo tiene bastante complicado acá en Argentina. Sí, en Argentina el escenario es muy difícil, pero por lo menos para lo que es la Libertad Avanza tuvo un poco más de oxígeno, ¿no?, con este financiamiento, y las perspectivas de llegar con la macro estable por lo menos hasta octubre, y con un buen horizonte por lo menos hasta enero, que hay que hacer frente a varios pagos de intereses y también de capital de la deuda. ¿Esta es la consolidación, digamos, de un cierto tipo de amistad entre Donald Trump y Javier Milei, Argentina y Estados Unidos? Sí, totalmente. El último tipo de acuerdo similar que tuvo Argentina fue en el 95, y los Estados Unidos no suele ser un gobierno que da este tipo de ayuda a cualquier país, ¿no? Ahí está esa sintonía política entre Milei y Donald Trump muy cercana, que, bueno, en estos casos sí te permite tener una ayuda cuando el mercado privado y también las otras instituciones multilaterales de crédito restringen el acceso al crédito argentino, dada la situación crítica que tiene. Joaquín, como siempre, muchísimas gracias por ayudarnos a entender qué pasa fuera de las fronteras de Argentina, y, bueno, cuando sale el presidente de la República Argentina también conocer, ¿no?, cuáles son los puntos altos, ¿no?, importantes que pueden llegar a mejorar esta Argentina, que no le está pasando nada bien. Nos encontramos la semana que viene.